Sean bienvenidos a otra edición más de Educación 360. Nosotros aquí desde Paraguay TV nos encontramos cada semana en esta cita para hablar sobre también algunos lineamientos importantes dentro del proyecto Transformación Educativa. En el capítulo de hoy vamos a estar hablando sobre educación inclusiva y por supuesto con especialistas que nos estarán guiando dentro del proceso para entender a profundidad la importancia de lo que significa este tópico. Escuchando de fondo Xococóquera y Boté en la interpretación del grupo Generación de Villarrica, esta canción en autoría y letra de también y música de don Mauricio Cardoso Campo. Vamos a la pausa, les esperamos a la vuelta, sigan con nosotros aquí en Educación 360 por Paraguay TV. Estamos iniciando la transformación educativa mejorando tu escuela, tu lugar, tu aprendizaje. A mi escuela vamos todos. Programa del Ministerio de Educación y Ciencias, Gobierno Nacional. Estamos de vuelta luego de la pausa. Seguimos nosotros en uno de los programas más interesantes del ciclo que lleva adelante el proyecto Transformación Educativa para visibilizar algunos de los temas, principalmente con los actores, y entender a profundidad algunos de los temas que se está buscando trabajar dentro de este proceso educativo. Estamos en este bloque con Teo Urbieta. Él es un famoso activista por los derechos de las personas con discapacidad. Trabaja hace muchísimo tiempo, incluso es atleta, estaba, y no sé si sigue estando, me va a confirmar eso, dentro del equipo de los Yacarruedas. Pero realmente es siempre un gusto tener la chance de compartir el espacio con el querido amigo Teo. Y hoy hablando sobre el tema de educación inclusiva. Teo, gracias por estar con nosotros. Hola Juan Pablo, un gusto. Lo de famoso me preocupa, me parece que más por viejo que otra cosa. No, pero aparte de eso también es tu faceta de deportista, ¿no? ¿Seguís dentro del equipo? Sigo ya no tan constantemente por cuestiones laborales sobre todo, pero siempre acompañando. Haciendo algo también ahí de esa actividad que es tan interesante. Nunca dejo de olvidar la experiencia que tuvieron también personas experimentando un poco lo que es ese juego. Esa fue una actividad interesante, ¿no? Para entender un poco la dimensión de lo que es la inclusión. Sí, de hecho lo seguimos haciendo, lo hacemos con autoridades, eso está muy, muy interesante. Y también sobre todo lo que sucede cuando hacemos este tipo de actividades. Normalmente cuando juegan empiezan jugando muy despacio con nosotros pensando que nos van a golpear o creyendo que no tenemos condiciones deportivas y después nosotros le entramos fuerte y ahí como que se rompe el hielo y empieza un juego más dinámico e interesante. Y ahí pierden el temor también parece, ¿verdad? Así es. Y empieza, no, y la pregunta no fue ni siquiera antojadiza, porque creo que vale la pena también tomar como experiencia eso para visibilizar un poco lo que es este tema de la educación inclusiva, Teo, ¿no? Sí. ¿Coincidís conmigo que realmente estas iniciativas y estos espacios ayudan también a ese proceso de educación? Por supuesto que sí, claro que sí. Y justamente sobre eso, consultarte un poco también algunos de los temas que queremos hoy también dentro del espacio tener aquí y a través de tuyo también un poco tu experiencia. ¿Por qué es importante educar para la inclusión, Teo? Bueno, hay que entender que vivimos en un mundo muy diverso y tenemos que preparar a los niños para que puedan convivir con esa diversidad. Y cuando hablo de diversidad no solamente hablo de personas con discapacidad, sino que hablo de un mundo verdaderamente bien diverso y sobre todo yo estoy convencidísimo que en esa diversidad hay demasiada riqueza en la sociedad. Y hoy nos estamos privando por no preparar a esos niños o a la sociedad como tal a vivir con esa diversidad. ¿Ha existido un cambio? Vos sos un ejemplo importantísimo y un ejemplo positivo y me imagino que muchos chicos, niñas y niños también y adolescentes te han visto en el proceso y han dicho, si Teo puede, yo también puedo, ¿no? Dejar de estar como en cierta manera también escondidos y participar, involucrarse y vivir una vida con el resto de la gente. En ese sentido, ¿cambiaron las cosas de un tiempo a esta parte, Teo? Bueno, primero decirte que bueno, lo mío es, yo tengo una suerte, una bendición tremenda, desde nacer en una familia, una condición socioeconómica media alta diría, y también unos padres y una familia como tal que siempre me dieron mi lugar. Eso no se da en todos los casos, por una cuestión económica y también una cuestión de romper barreras actitudinales que tienen que existir. Creo que sí, que hay unos avances importantes. Creo que mucho se da por trabajo que viene haciendo las propias organizaciones de la sociedad civil,
también tratados internacionales que Paraguay ratifica, como la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y la mirada que da esa convención. Bueno, los mismos dibujitos animados donde ponen a personas con discapacidad en esos espacios, políticas públicas que ya se vienen diseñando en torno a una inclusión. Si bien es cierto, todavía creo que estamos lejos de vivir una sociedad inclusiva, creo que todo eso es un paso importante y sobre todo auspicioso, pensando de que el día de mañana vamos a vivir una sociedad verdaderamente inclusiva. Hay instituciones educativas en el Paraguay que ya se están ayornando a esto que es la educación inclusiva, ¿no? Bueno, primero todo existe una ley que obliga a toda institución pública o privada a matricular a niños con o sin discapacidad. Y eso todavía no es una realidad como tal, pero sí existen instituciones que están haciendo un gran trabajo. Igual es un proceso, pero creo que sobre todo es romper los miedos y apostar a una inclusión. Entender que en esa diversidad hay, sobre todo, quiero hacer énfasis en esto, Sí. En esa diversidad hay demasiada riqueza para la sociedad. Y hay mucha gente que no ve eso. Exactamente, tal cual. ¿Por qué no ve eso? ¿Una ceguera ignorante? Yo creo que es ignorancia, es miedo a lo desconocido, es quedarse en el statu quo. Y bueno, y creo que para salir adelante, sobre todo tenemos que entender que para construir el país que queremos tenemos que hacerlo entre todos y ahí tenemos que estar todos realmente incluidos. Tal vez esta pregunta esté un poco fuera de contexto, pero me parece que es interesante también para reforzar la idea, ¿no? ¿Es necesaria o es necesario, mejor dicho, transformar la educación para que sea inclusiva? ¿Qué más tenemos que hacer dentro de lo que tenemos y también mirando el proceso de transformación educativa? Bueno, yo diría primero todo, como decía, apostar a la inclusión, ¿verdad? Y ahí es romper esos miedos, muchas veces ir prueba de error. De hecho, en mi época no existía una ley que apostaba a la inclusión o que promovía la inclusión. También había mucho más ignorancia en torno a lo que es la inclusión. Sin embargo, yo tuve la suerte de estar en un colegio privado y puedo decir con toda seguridad que estuve en todos los espacios con mis compañeros que estaban con ninguna discapacidad. Yo era la única persona con discapacidad. Cierto que la mía es una discapacidad física, no intelectual, porque cuando hablamos de inclusión hablamos de todo tipo de discapacidades. Uh-huh. Pero bueno, yo soy un resultado de que los profesores hayan apostado a esa verdadera inclusión, las instituciones hayan apostado a esa verdadera inclusión y claramente había mucho desconocimiento, no es que tenían una formación como tal. De hecho, el colegio como tal, además a pesar de ser privado, era bastante hostil, pero se fue construyendo las adecuaciones actitudinales la accesibilidad de ese espacio se hicieron en torno a mis necesidades y continuamente me sacaban del aula para preguntarme si se requería algunos ajustes y yo daba mi comentario y se iban haciendo así los ajustes paulatinamente y creo que eso es hacer la inclusión paulatinamente, pero no poner trabas o excusas, diría yo, diciendo que no hay presupuesto como tal o falta cierta preparación por parte del docente para llegar a esa inclusión. Es ir haciendo claramente, y sobre todo cuando hablamos de una discapacidad intelectual, se requieren adecuaciones académicas y también una preparación como tal del docente, pero de ninguna manera una cuestión presupuestaria o una cuestión de temor debe ser un impedimento para la inclusión. Hay que entender que la inclusión es un derecho de la persona y de ahí no se puede discutir nada. Ahí existen normas que avalan esta situación. Teo, viviste fuera del Paraguay también, tocó vivir experiencias muy interesantes fuera del país y también viendo cómo están en algo más evolucionado que nosotros dentro de lo que es este tema de la inclusión y de la educación inclusiva también. ¿Estamos muy lejos todavía en el Paraguay? A ver, a mí no me gustan las comparaciones porque creo que son ritmos distintos. O sea, yo tuve la suerte de hacer un máster en políticas públicas en España, en Barcelona. Es otra ciudad, tiene otro ritmo, tiene muchos años más de desarrollo que Paraguay, que Asunción en particular. No me gustan entrar en comparaciones, claramente tenemos mucho por construir, pero creo que estamos dando los pasos. Bien.
y quiero ser positivo en el mensaje porque creo que eso es real. Y ahí justamente hacerte una de las últimas preguntas es, ¿cuáles son esos desafíos para que la educación sea efectivamente inclusiva? Bueno, básicamente lo mismo que ya venía diciendo, diría, es romper los miedos, en apostar realmente a la inclusión, trabajar no solamente con los docentes, sino con la comunidad educativa. Aquí tienen que estar involucrados los padres, los niños, los maestros, las autoridades. Solamente así vamos a poder construir esa sociedad inclusiva o esa educación inclusiva como tal. Y no evadir el debate. Y no evadir el debate, claro, obviamente. Teo, ¿cuál sería tu mensaje para nuestra teleaudiencia? Bueno, decir que en esa diversidad hay una gran riqueza para la sociedad y hay que apostar a eso. Hoy nosotros nos estamos privando de eso por no permitir la inclusión en diferentes espacios. Y si pretendemos vivir en una sociedad inclusiva, el primer paso es el nivel educativo. No podemos pretender apostar a una inclusión laboral si es que no preparamos a nuestros niños para que el día de mañana puedan ocupar cargos de relevancia y así construir el Paraguay que queremos. Hay países donde hay incluso presidentes con capacidades diferentes. Personas con discapacidad. Perdón, personas con discapacidad. Y gracias por la corrección, porque es muy importante. Tenemos que también hacer mea culpa a veces los comunicadores también en ese proceso. Por eso, decía, incluso hay presidentes que están ocupando esos lugares. Tal cual, así es. Y bueno, y se dice personas con discapacidad porque, bueno, ante todo somos personas, pero nuestra condición es la discapacidad. Y esto también es muy importante. Si el medio estuviese adecuado a mis necesidades, mi discapacidad hasta podría pasar desapercibida. Valió la pena porque incluso también podríamos haber editado esto, pero queríamos dejar justamente para aprender y esto le agradecemos muchísimo a Teo. Teo Urubieta, activista de los derechos de las personas con discapacidad, hoy hablando sobre el tema de educación inclusiva. Gracias, Teo. A ustedes, muchas gracias. Vamos a la pausa, enseguida seguimos con más aquí en Educación 360 por Paraguay TV. El 100% de los docentes de las instituciones oficiales tienen nódulos. El 100% de todos los docentes de las instituciones oficiales tienen nódulos. Ese es un interés particular del presidente Mario Aldo Benítez, focalizado en el Chaco. Sus varias visitas, las rutas. El Chaco es una prioridad para este gobierno y lo demostramos con hechos, no con palabras. La familia va a ser el eje transversal de toda la transformación y va a estar priorizada al inicio del documento y estamos trabajando en forma con la Iglesia Católica, con todas las iglesias, con los padres de familia y ese documento va a ser, ese preámbulo va a ser parte del documento de la transformación y va a estar inamovible y nos va a manejar para los próximos 30 años. Gracias por acompañarnos. Seguimos después de la pausa. Hoy en esta edición donde estamos hablando del tema de la educación inclusiva, un tema transversal y fundamental para lo que es el proceso también de educación, pero por sobre todas las cosas también en este sentido de inclusión, que es lo que queremos también dejar hoy, para que usted al final del programa tenga también
un elemento para reflexionar a profundidad dentro del espacio aquí de Educación 360. Ustedes saben que venimos hablando sobre algunos de los componentes del proyecto Transformación Educativa y hoy en este programa nos va a acompañar la licenciada Diana Báez, presidenta de Par Igual, una organización muy conocida también. La licenciada es licenciada en Psicología General, licenciada en Psicomotricidad, máster en Neuropsicología, especialización en síndrome focales y rehabilitación neuropsicológica y máster en neurorehabilitación y, como les mencionaba, presidenta también de esta organización. Gracias, Diana, por estar con nosotros. No es nada. Gracias a ustedes por la invitación, por sobre todo. Y bueno, como dijiste, es un tema muy importante hablar sobre inclusión. Uh-huh. Bueno, si bien es importante saber que inclusión es realmente un cambio de paradigma. O sea, la inclusión lo que hace es no excluir. Uh-huh. Y estamos hablando, solamente hablamos de niños y niñas, sino que también hablamos de personas, ¿verdad? Fomenta todo lo que es oportunidades. Si bien dentro de la inclusión también lo que es sumamente importante es que acepta y acoge a toda esta sociedad tan diversa que tenemos hoy en día, ¿verdad? Y por sobre todo en el ámbito educacional, respeta el neurodesarrollo evolutivo de cada niño y cada niña, ¿verdad? ¿Hemos evolucionado como sociedad? La verdad que nos falta bastante. Si bien dentro de la inclusión es demasiado importante entender que el educando es el ente principal dentro de esto. Uno de los temas también que venimos tocando es de distintos enfoques, varios temas, y este en particular, cuando hablábamos con la producción, a mí me gustó mucho, principalmente desde la mirada que tenemos que normalizar el tema de la inclusión, ¿no? Todavía no llegamos a esa instancia de la normalización del proceso de inclusión. No, todavía no llegamos porque todavía estamos abrazando esa escuela tradicionalista y autoritaria que tenemos desde los 60 y los 70. Uh-huh. Entonces, mientras nosotros no cambiemos ese paradigma a un diseño universal que se ajuste a las necesidades del niño, no vamos a poder cambiar. Desde cuestiones básicas, Diana, como por ejemplo la infraestructura misma. Exactamente. Te pongo un ejemplo. Vos vas a retirarle a tu hijo y tenés que irte con una silla de ruedas. Entonces te topás con una infraestructura, una escalera para poder llegar solamente a la recepción, y ahí es donde tenés que alzar la silla para poder llegar. Ese es uno de los accesos. Uh-huh. Pero sin embargo, si por una parte tenés una rampa y por otra parte un ascensor, ya tenés 3 accesos diferentes. Entonces ahí es donde te da la posibilidad a vos de poder llegar de una forma más fácil según tu condición, ¿verdad? ¿Qué pasa? El diseño curricular también es lo mismo. Nosotros estamos haciendo un diseño curricular igual que una escalera. Uh-huh. No estamos viendo las necesidades de las personas a nivel educacional de acuerdo a la neuroevolución que van haciendo los niños, y en esta pandemia, por ejemplo, se vio todo eso, ¿verdad? Ustedes han trabajado mucho desde la organización también en espacios donde los docentes también se preparen para esto, ¿no? Sí, totalmente. No solamente a nivel de acceso en escuelas, sino que hablamos de acceso a nivel social, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el acceso, simplemente tanto el acceso de infraestructura y el acceso en cuanto al área curricular le puede hacer funcional o discapacitante a la persona. Ahí me gustaría consultarte por qué, redoblando un poco el mensaje, por qué es importante educar para la inclusión, de manera holística en realidad. Claro, o sea, si nosotros empezamos a educar para la inclusión, estamos educando para la vida. Estamos aceptando a romper esas barreras, a identificar de que todos, es necesario que todos tengamos equidad en cuanto a los derechos y oportunidades, ¿verdad? Y hablar por sobre todo desde el respeto, porque todos somos diferentes, ¿verdad? Eso por sobre todo me parece que es un poco la idea central, que ojalá que la gente también pueda coincidir en este espacio que estamos dejando hoy aquí en el programa Transformación Educativa. La siguiente pregunta también que tenemos acá, que hemos preparado con la producción, amén de las preguntas, estamos también dialogando sobre otros aspectos,
¿Es necesario transformar la educación para que sea inclusiva de lo que tenemos? Sí, ahora totalmente, porque nosotros necesitamos transformar en espacios democráticos, espacios que sean adaptables al cambio como sucedieron en esta pandemia de, por ejemplo, una escuela o un aula presencial, pasamos a las virtuales y no teníamos herramientas para los niños para acceder a esa enseñanza como tal, ¿verdad? Entonces, es un cambio total que debemos de hacer y también implica un proceso. Eso es demasiado importante. Pero en ese proceso es o yo me doy la oportunidad de crecer o me sigo estancando en el tiempo. Porque esta generación de los centennials cada vez te va desafiando a más retos. La otra cuestión también es, ¿cuáles son los desafíos para que la educación sea efectivamente inclusiva? Una de las cosas muy importantes es volver a recuperar la pasión de educar, de enseñar. Otra de las cosas muy importantes es trabajar lo que son las funciones ejecutivas, ¿verdad? En cuanto a la planificación, organización, educar para la vida, poder educar con más profundidad, pero sin embargo dejar un poco más lo que es la parte curricular, sino que más el contenido. Y por otra parte es también tener en cuenta lo holístico y mirar a las personas desde la globalidad, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es uno de los desafíos muy importantes que uno debe de tener en cuenta, la aceptación y por sobre todo la flexibilidad al cambio. Ese tema me parece interesante y compartiendo contigo un poco la experiencia, uno ve casos de chicos que son completamente arropados por sus compañeros en una manera de inclusión y hasta de cuidado también al que tiene una diferencia, ¿no? Claro, totalmente. O sea, no solamente hablamos de los niños y los profesores, también hablamos de los padres, hablamos de un sistema que tiene que ser inclusivo. O sea, eso tiene que empezar desde la casa, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros fomentamos la inclusión? Es desde lo más simple, de poder decirle, inclusive hablar sobre los diferentes colores de piel, hablar sobre los diferentes colores de estilo de ropa, ¿verdad? Entonces genera, desde lo más simple, ya estamos empezando a trabajar una inclusión dentro del colegio y así también minimizamos todo lo que es el bullying también. Qué interesante, ¿no? Porque no solamente es la cuestión de una persona con una capacidad diferente, sino también desde la propia cuestión étnica. Ya desde ahí se puede empezar a trabajar esto. Sí, porque inclusión no solamente habla de discapacidad y de los ajustes curriculares que hay que hacer, sino que hablamos de un todo, ¿verdad? Diana, ¿algún mensaje que te gustaría dejar a la teleaudiencia esta noche? Que sigamos siendo apasionados de la enseñanza como tal y que podamos ser un poco más flexibles a todos estos cambios que todos estamos sufriendo, ya sea ahora post pandemia, y que hay profesionales por sobre todo que podemos ayudar a que esto no pese tanto, ¿verdad? Gracias, Diana. A ustedes. Diana Báez, presidenta de Parigual, hablando hoy en este capítulo de educación inclusiva. Quédense con nosotros, a la vuelta seguimos con más informaciones. Dicen que la educación crece como un árbol que da frutos para los que cuidan de ella. ¿Y de qué estamos hablando cuando hablamos de educación? Formación, aprendizaje, conocimiento. Porque podemos tener respuestas diferentes. Más que nunca es importante escucharnos entre todos. Y hay algo en lo que todos estamos de acuerdo. Ya no podemos posponer el futuro. Vivimos la urgencia de una transformación tan desafiante que va a necesitar de tiempo para que la semilla se convierta en un árbol fuerte y sano. Un espejo que refleje el futuro país. Te propongo algo. Escuchemos todas las voces y empecemos esta transformación con un gran pacto. Construyamos juntos la nueva educación paraguaya. Por nuestro futuro, por nuestros hijos y por los hijos de Paraguay.
Por supuesto, como resumen de lo que ha sido esta edición, a continuación compartimos con ustedes el editorial de la jornada. Hemos escuchado en esta jornada todo lo que tiene que ver con el tema de la educación inclusiva. Y la pregunta sería, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de educación inclusiva? Y básicamente estamos hablando de 3 elementos clave en la vida de los chicos. Primero, que todos los chicos tienen derecho a ir a la escuela y que todas las escuelas estén abiertas para ellos. Pero para que esa condición se cumpla, tenemos que tomar por lo menos 3 principios centrales de la Convención de los Derechos Humanos. Una, la dignidad del niño. El niño es una persona que está en proceso de formación, que requiere ser abordado según sus necesidades. En el caso de la inclusión educativa, Paraguay tiene una ley, la Ley de Educación Inclusiva, que considera que hay niños que tienen ciertas características que requieren un tipo de abordaje un poco diferenciado. Estamos hablando de chicos con discapacidad, estamos hablando de niños superdotados, estamos hablando de niños de hogares desintegrados, niños con problemas de aprendizaje, estamos hablando de aquellos grupos vulnerables, incluidos los chicos que viven en pobreza o pobreza extrema, que requieren un nivel de acompañamiento desde la escuela un poco diferenciado. Entonces, el primer principio establecido en la Convención de los Derechos del Niño, respetar la dignidad del niño, porque cada niño es un ser propio. Se dice comúnmente que cuando Dios te hizo, rompió el molde, porque no hay nadie igual que vos. Cada persona tiene su propia individualidad. El segundo aspecto, que también lo contempla la Convención de los Derechos del Niño, es el sentido de protección. Aquellos niños que son más vulnerables, aquellos que tienen mayores dificultades, aquellos que necesitan algún tipo de apoyo, pues la escuela debe tener la posibilidad de ofrecerse. Hemos oído que se requiere mejor infraestructura para que los chicos, por ejemplo, con discapacidad física puedan acceder a la escuela, o los chicos que tienen discapacidad auditiva, que requieren el lenguaje de señas, o los chicos que tienen discapacidad visual. Pero también hemos oído que los chicos que tienen problemas de aprendizaje requieren un trabajo desde la neuropsicología y de las nuevas herramientas que ahora se ofrecen a nivel educativo. Y el tercer aspecto que hemos considerado, la dignidad del niño, el sentido de protección, también tenemos que hablar de ese derecho del niño del interés superior. O sea, ¿qué es lo que más le conviene al niño que la escuela, la familia, la comunidad educativa haga por él, para que desarrolle toda su potencialidad? Y eso significa necesariamente que en el trabajo coordinado, la escuela debe de permitir el trabajo con los padres, el trabajo con las familias, el trabajo con los otros miembros de la comunidad, a efecto de que los chicos reciban la atención que se merecen. Esos son los desafíos que presenta la transformación educativa. Ha sido un gusto compartir de vuelta a otra edición más dentro del espacio de Educación 360. Hoy hablando sobre el tema de educación inclusiva, un tema vital e importantísimo dentro de lo que significa la nueva educación, dentro también del proceso de transformación educativa. Por supuesto, hemos tenido la chance de hablar con Diana Báez, presidenta de Parigual, y también con Teo Urbieta, conociendo un poco también sus propias experiencias que motivan a reflexionar y a dejar como un tema de debate en los próximos días. Nosotros, escuchando de fondo Xococuéquera y Botí, en la interpretación del grupo Generación de Villarrica, en letra y música de don Mauricio Cardoso Campo, nos despedimos deseándoles un excelente resto de jornada y, por supuesto, invitándoles a nuestra próxima cita aquí en Educación 360 por Paraguay TV. Feliz resto de jornada. Hasta la próxima.